¿De qué? Del jueves. Volvemos al fondito ligerito, Robertito, perdóname. Del jueves. Tú sabes que yo estoy dañado con eso, papá. Esa pieza se me dañó. Me empieza suavecito, me duermo. Y no me quiero dormir aquí con René Pereira, presidente de Puerto Rico por la Familia. René, bienvenido. Gracias, buen día Juan Carlos, buen día Moraima. Buenos y días. A nuestro público, ¿verdad? De Nueva Vida, aquí estamos, gracias al Señor, desde el sur de Puerto Rico. Eres de Ponce. Y estamos aquí para dialogar con nuestro público, ¿verdad? Y pues analizar todo lo que este momento histórico, creo que estamos viviendo un momento histórico en Puerto Rico. Sin duda. Es la primera vez que vemos una situación como esta, donde hay la posibilidad de un juicio por residenciamiento contra un gobernador, como ya ha indicado que está explorando la Cámara de Representantes, y una solicitud masiva. Yo creo que de las pocas veces que en Puerto Rico hay un consenso, yo creo que hay un consenso amplio de todos los sectores del país de que el gobernador debe presentar su renuncia. ¿Qué opinas en cuanto a este ángulo? Alejandro García Padilla enfrentó a la iglesia de una forma irrespetuosa, a mi entender, cuando decía, pues la manifestación de 200,000 o de 150,000 no me intimida, no lo voy a tomar en cuenta para la línea de dirección que yo he escogido para el país. No atajó a su secretario de Hacienda cuando trató a la iglesia como negocios de familia. Y de forma interesante no fue el candidato de ese partido. El partido le pidió que no corriera y buscó un sustituto para él. En el caso de Ricardo Rosselló, se compromete con la iglesia en una serie de cosas que él iba a hacer si ganaba, gana y no cumplió ninguna. Y de forma interesante está pasando por un proceso que el país repudia completamente, el que él continúe en el cargo. Me está demasiado interesante que un gobernador que fue irrespetuoso de manera abierta con la iglesia, el anterior, y de un partido político contrario, a un nuevo gobernante que esta vez se compromete con la iglesia y la engaña, tienen dos desenlaces fatales en sus carreras políticas. Me llama la atención desde el punto de vista mío. ¿Te has puesto a pensar un poquito en eso? ¿Qué opinas? Definitivamente hay un paralelismo. Yo creo que lo has expresado de una manera, ¿verdad?, bien clara. Alejandro García Padilla, en aquel tiempo, ¿verdad?, pues ya estábamos activos en Puerto Rico por la Familia. Tuvimos que enfrentar toda aquella administración que se levantó contra la iglesia, con el currículo de perspectiva de género, una persecución del secretario entonces de Hacienda, para que amenazó con meterse en los libros de las iglesias, ¿no? Y todas estas cosas, y que definitivamente vemos cómo terminó. O sea, no fue el candidato para aquellas elecciones. Ricardo Rosselló se acerca a la iglesia cuando era candidato en la iglesia bautista de Levittown, firma un pacto allí con un grupo de pastores, líderes cristianos, donde se compromete con una serie de puntos de los cuales la mayoría de ellos no los cumple. Se aparta totalmente de eso, apoya totalmente en un momento dado la agenda LGBTQ, todas estas cosas, la adopción de niños por parejas del mismo sexo, habiendo hecho un compromiso de defender libertad religiosa y de proponer legislación de libertad religiosa. Hay un proyecto 1018 aprobado en Cámara y Senado de libertad religiosa que lo veta. Luego entonces hace un proyecto de administración que fue el más reciente de libertad religiosa, y entonces ese proyecto de libertad religiosa después que pasa por el sedazo y es aprobado en la Cámara, el gobernador entonces retira el proyecto, esto fue recientemente. El gobernador veta un proyecto para limitar el aborto en Puerto Rico, ¿no?, que está por la libre, que fue el proyecto 950 de la senadora Neida Venegas. Así que hemos visto un patrón, y yo creo que el paralelismo aquí es que cuando los gobernantes se apartan de los principios de Dios, engañan al pueblo cristiano, se enfrentan, ¿verdad?, a la iglesia del Señor de esta manera, vemos cuáles son los resultados. Y cuando yo voy a la Escritura, a la palabra de Dios, yo veo lo mismo.
veo ese mismo patrón. A mí se me parece mucho, ¿no? Al ejemplo de Roboam, el rey Roboam, vemos en el rey Saúl. Hay montones de ejemplos en la Escritura de cuando los gobernantes se levantan en contra de Dios o del pueblo de Dios, su caída es inminente. Uh-huh. El desenlace es fatal. Así es. Sabemos que el tiempo que Ricardo Rosselló le quede en el gobierno, esperamos que no sea mucho tiempo el que le quede. ¿Qué es próximo? ¿Cómo lo ve René Pereira, presidente de Puerto Rico por la Familia? ¿Qué debe ser próximo para el pueblo cristiano? Bueno, aquí yo creo que lo que se ha movido masivamente el pueblo cristiano y lo que he visto es a la oración. Apoyamos las marchas, las manifestaciones, siempre que sean pacíficas. El uso de la violencia no se justifica y ningún creyente debe ser parte del uso de la violencia para conseguir unos fines. Yo creo que el gobernador va a tener que renunciar. Yo creo que eso es inminente. Legalmente hay dos maneras en que un gobernador termina su término antes de tiempo: que renuncie o mediante el impeachment o el juicio por residenciamiento. Aparte de eso, no hay otra manera legal en que se pueda sacar a un gobernador, o sea, porque si representaría un golpe de Estado. Uh-huh. No se puede sacar a la fuerza. Tiene que ser mediante esos dos medios. Uh-huh. Y nosotros, ¿verdad? Somos un país de ley y orden y debemos respetar las leyes. Ahora, la presión hay que seguirla haciendo. Uh-huh. Hay que seguir haciendo y ejerciendo esa presión. Yo creo que es importante. Y de nuevo, veo que la renuncia al gobernador es cuestión de tiempo. Va a tener que renunciar. Es imposible que el gobernador pueda, y pues no hay gobernabilidad. En lo que queda, ejercer algún tipo de mandato. Uh-huh. Porque ha perdido, o sea, lo que ha ocurrido es una seria falta ética y moral del gobernador que le inhabilita para continuar en sus funciones como primer ejecutivo del país. Aparte de esas opciones que son las que se han estado discutiendo a través de los principales foros, hay gente que ha dado como opción, no sé si es real, de Estados Unidos no puede bajar ninguna decisión que diga, mira, Ricardo, ya tú no puedes gobernar, vamos a hacer las cosas de esta forma ahora, quizás a través de cómo era antes de que se diera el proceso de elecciones por sufragio universal, cuando los gobernadores venían de Estados Unidos y eran designados, ¿verdad?, por el presidente, o quizás alguna decisión que se tome en la presidencia de los Estados Unidos, o sea, el presidente de los Estados Unidos. ¿Se puede o eso no es viable, no es real? Yo no soy experto, ¿verdad?, en derecho, obviamente, pero por lo menos lo que he leído y lo que conozco al respecto, yo no creo que a menos que el gobernador violente la Constitución, ¿verdad?, o se pruebe y haya, ¿verdad?, de que hay un delito, como dice la ley. Yo no creo ni que aunque el gobierno federal se va a meter en ese asunto. Yo creo que lo hubiera hecho hace tiempo. No creo, porque sería ir por encima, ¿no?, de lo que del sistema de derecho que existe en Puerto Rico. El gobierno, de nuevo, el gobernador o renuncia o se expone, ¿verdad? Y eso es un procedimiento. O sea, hay que entender que nunca en la historia de Puerto Rico ha habido un juicio por residenciamiento contra un gobernante. Nunca. Esta sería la primera vez. Pero no se han culminado. No han culminado porque o han decidido, como en el caso de García Padilla, en el caso de Sila Calderón, ¿verdad?, que decidieron no correr para las próximas elecciones. Pero nunca tampoco ha habido un gobernador que haya renunciado, por lo menos en la historia reciente de Puerto Rico, desde Muñoz Marín para acá. Nunca un gobernador ha renunciado antes de concluir su mandato, su término. Hay un punto, estamos cerca ya de un proceso electoral. Estamos un poquito más de un año de un proceso electoral. Parte de las estrategias en el pasado que distintas organizaciones cristianas levantaron fue hacer unas listas de candidatos de todos los partidos donde se había estudiado su perfil y su forma de votar en elecciones anteriores. En algunos casos se conocía bastante de su pensamiento en torno a si era simpático o no a los principios y valores que la iglesia siempre enseña y predica. Ese mecanismo de hacer estas listas de candidatos de todos los partidos en el análisis de René Pereira Hijo, presidiendo Puerto Rico por la Familia, ¿eso va a continuar? ¿Eso va a cambiar? ¿Esperamos ese esfuerzo de orientación o por los acontecimientos, verdad, que han ocurrido en estos últimos 2-3 años?
¿Qué opinas en ese renglón? Definitivamente eso va a tener que cambiar. Yo creo que aquí ambos partidos políticos son responsables y nos han traído hasta la situación en que está Puerto Rico. Sabemos que hay algunos candidatos allí que han sido fieles y que se han mantenido en unas posiciones. Yo creo que sería injusto, como dicen por ahí, que paguen justos por pecadores. Yo creo que sería injusto. Habría que sacar algunos, y yo creo que son con los dedos de la mano y me sobrarían dedos, que debieran ser apoyados por el pueblo cristiano. Pero yo creo que aquí debemos, a nivel de partido, debemos olvidarnos ya de este jueguito que nos tienen los partidos políticos. Te voy a decir por qué. Tal vez ese es el gran aprendizaje de todo esto. Definitivamente. ¿Por qué? Para la iglesia. Porque vamos a caer entonces en el mismo error. Ok, en el PNP, mira lo que ha pasado, mira este gobernador, el PNP ha fallado, casos de corrupción, la secretaria de Educación arrestada, etcétera, etcétera. Oye, pero espérate, el otro partido también tiene su lastre. Entonces vamos a correr ahora al otro partido que también ha sido parte del desastre que tenemos en Puerto Rico. O sea, vamos a volver otra vez y a pasarnos en ese jueguito de uno a otro. No, yo creo que ha llegado el momento en que el pueblo cristiano, el pueblo de fe y valores, tiene que considerar otras opciones. ¿Cómo ve el presidente de Puerto Rico por la Familia, René Pereira Hijo, Proyecto Dignidad y el esfuerzo que el doctor César Vázquez está haciendo? Pero en mi carácter personal, yo estoy apoyando totalmente el esfuerzo de recogido de endosos de Proyecto Dignidad. Yo, ¿verdad? Como pastor, estamos apoyando eso. Creemos que es la opción básicamente que nos queda en el pueblo cristiano. O sea, ahora mismo, cuando tú miras el espectro, vamos a hablar de la gobernación. Oye, ¿cuáles son las otras opciones? No, o sea, perdóneme, pero sí. ¿Cuáles son las otras opciones? Sí. Personas que quieren instaurar en Puerto Rico un gobierno de izquierda socialista. Y anti-iglesia y anticristianismo. O sea, y voy a hablar claro, o sea, una Alessandra Lúgaro, una Carmen Yulín, un Batia que fue un perseguidor de la iglesia cuando estuvo como presidente del Senado. Asumió una serie de posiciones en contra de nuestros principios. O sea, esas son las opciones. Yo creo. Y la comisionada residente que se perfila del PNP también. ¿Cómo se llama? Jennifer González. Jennifer González. Tampoco es simpática. Bueno, Jennifer González acaba de darle el apoyo a una legislación a nivel federal en el Congreso que quiere eliminar el Religious Freedom Restoration Act. Correcto. Que es ahora mismo lo único a nivel federal que nos protege en Puerto Rico en libertad religiosa. O sea, eso lo acaba de apoyar Jennifer González. ¿De qué estamos hablando? La realidad es la realidad. Tenemos ya que entender que tenemos que quitarnos esas gringolas del partidismo político y empezar a buscar otras opciones. ¿Qué puede hacer el liderato organizado, la iglesia organizada, el pastorado de todas las denominaciones? ¿Qué puede hacer, René, para que una educación distinta llegue a los feligreses? Porque el pastor es este líder de influencia que educa, que disipula, que lo que él dice impacta a esa masa. ¿Cómo el pastor puede de manera efectiva educar a su iglesia que el popular no se le enoje, que el independentista no se le enoje, que el estadista no se le enoje? Porque para mí, viéndolo como un comunicador, que he estado toda mi vida en este proceso, si hay algo que le infunde temor, pánico a un pastor, es que no quiere que la iglesia lo vea político partidista con algo y que eso redunde en que pueda perder feligreses. Y esa parte yo la puedo entender perfectamente porque nunca hemos educado en esa dirección y ahora por la necesidad de que hemos sido perseguidos por tantos años es que estamos despertando y decir, espérate, no puedo seguir pensando como he pensado. Estamos obligados a cambiar y ver esto desde otro punto de vista. ¿Cómo, en tu opinión, un pastor puede comenzar a cambiar la mentalidad de su congregación sin que nadie se lastime, sin que nadie se moleste y que sea efectiva esa educación? ¿Cómo tú lo ves? No cabe duda que el pastor tiene que ser sabio en cómo maneja este tema porque el voto es algo libre, el voto es algo privado. El pastor puede orientar y presentar las opciones a los feligreses, pero yo quiero decir lo siguiente, Juan Carlos, a mí me preocupa cuando yo veo a un pastor que no quiere asumir una postura desde el púlpito porque hay gente en la iglesia que se moleste, porque es que entonces si es así no es un profeta de Dios.
nosotros no estamos los pastores para ganar concursos de popularidad. Siempre van a haber en toda iglesia van a haber personas que son fanáticos de un partido. Es más, en el pueblo cristiano hay personas que si nominan a Barrabás o a Judas Iscariote en su partido, van y votan por él. O sea, vamos a decir las cosas como son, lamentablemente. Sí, es así. Educar va a tomar tiempo a que la gente rompa con ese fanatismo y entienda que aquí no se puede seguir rajando las papeletas, haciendo una sola cruz debajo de las insignias. Que aquí hay que, obviamente, evaluar las propuestas de los candidatos y hay que entender algo, Juan Carlos. Mira, y yo utilizo esta comparación, porque es que hay gente que ha dicho, pero mira, ustedes hicieron una guía del voto moral y algunas de esas personas fallaron. Yo lo planteo de esta manera. Oiga, cuando usted, vamos a suponer que usted tiene una compañía y usted va a contratar a una persona para una labor y usted recibe a unas personas que vienen con un resumen y usted los entrevista. Tú escoges a la persona que tú entiendes que tiene las mejores capacidades, que te hizo una, ¿verdad? Que te respondió bien a esa entrevista y escoges vamos a suponer que llegaron 8 personas para solicitar esa, ¿verdad? Para responder esa solicitud de empleo y tú escoges a una persona. Vamos a ser claros. Tú no tienes la manera de saber cómo es que esa persona va a funcionar en ese trabajo hasta que empieza a trabajar. René, le pasó a Dios. Pone a Adán y Eva en un ambiente perfecto, pero perfecto, y terminaron desobedeciendo. Pero más escoge allá a Moisés y termina haciendo unas cosas que no estuvieran bien. Dios es quien escoge a Saúl. El primer rey de Israel fue Saúl, escogido por Dios. Y después Saúl se apartó de Dios y Dios lo desecha, y ahí es que entonces Dios envía al profeta Samuel a casa de Isaí, y ahí había escogido Dios un sustituto. O sea, eso es algo que va a suceder. La condición humana va a proveer para que puedan pasar cualquier cosa. Claro. Eso es algo que tenemos que entender, que cada vez que escogemos una persona, pues esa persona puede fallar en algún momento. ¿Qué vamos a hacer entonces? No participar en las elecciones. Lo bueno de esto es que tenemos, cada 4 años, le renovamos el contrato. Esa es la última pregunta. ¿Nos abstenemos de votar o es cuando más que nunca tenemos que salir a votar en el 2020? Más que nunca tenemos que salir a votar. Más que nunca. Y seguir adelante. Y yo creo que si tenemos la opción de personas que son personas probadas, personas creyentes, como son los que está propiciando, ¿verdad?, el Partido Dignidad, y en su momento pues expondrán esos candidatos, yo creo que es momento de que la iglesia escoja ese camino. Es que no veo de otra. Nos queda esperanza en Puerto Rico. Oh, definitivamente. Y más cuando tenemos al Señor. El Señor no nos ha abandonado. El Señor está con nosotros y yo creo que el Señor nos va a guiar como país y nos va a levantar. Tenemos esa confianza. Aunque por un ratito más se ponga peor, de acuerdo a lo que pase con el tiempo que Ricky decida o no renunciar, o este proceso, aunque se pueda poner un poco peor, Dios tiene el control y hay esperanza para el país. Dios sigue siempre estando al control. Dios está en su trono. Él es soberano. Así que no perdamos la esperanza, porque Dios está al control de todas las cosas y Dios está al control de Puerto Rico. Gracias por estar aquí, René. ¿Cómo no? René Dios me lo Pereira, bendiga, un honor. Hijo, presidente de Puerto Rico por la familia. Bendiciones. Dios me lo bendiga. Dios de esta ciudad